Buenos días, jóvenes. Un placer saludarles. Aquí se presenta su profesor Daneri Cruz para poder ayudarles con sus ejercicios de matemática. El día de hoy vamos a hablar de un tema en lo cual nosotros hemos trabajado siempre de la escuela. Este tema es las propiedades, de la multiplicación. Aquí en la multiplicación vamos a hablar tanto la multiplicación de los números enteros, tanto la multiplicación de los números racionales, de los números que son fracciones, los números decimales y así todos esos números que se encuentran en los números racionales. Entonces, antes de comenzar a ver o hacer ejercicios de estos, nosotros vamos a entender mucho mejor las propiedades que se miran en la multiplicación. Entonces, miremos. Recordemos qué es la multiplicación. Entonces, para que recordemos mucho mejor. Es la operación en que se dan dos números llamados multiplicando y multiplicador para hallar un tercer número llamado producto. A veces pueden hablar en el texto, pueden ser que dicen de los factores. Entonces también cuando decimos factores, significa también que son las partes de la multiplicación. Entonces aquí tenemos un pequeño imagen, ¿verdad? Que ustedes puedan ver lo que es el procedimiento, ¿verdad? De lo que es la multiplicación. El primer término, el de arriba, es el multiplicando, el de abajo es el multiplicado, y la respuesta que nosotros encontramos es el producto. Yo sé que ustedes recuerdan esto muy bien, solo les estoy haciendo un recordatorio de eso que vimos nosotros en cursos pasados. Entonces vamos a ver, jóvenes. También nosotros en la multiplicación existen, dependiendo del libro que nosotros utilicemos, en este caso el libro que nosotros tenemos, también existen diferentes notaciones. Dice, el signo de la multiplicación a veces aparece como una letra X. Entonces dice que también se puede reemplazar por un punto para evitar lo que es la confusión con signos matemáticos, ya que más adelante vamos a utilizar esa X para otra cosa. Entonces miren, jóvenes, tenemos 5 por 6 es equivalente a tener 5. Ese punto, si se fijan, no está abajo como el punto decimal, sino que está en medio. Entonces ese punto significa que están multiplicando. Entonces fíjense, para que ustedes puedan ver que la multiplicación se puede representar de diferentes maneras. Entonces vamos a ver ahora las leyes, de los signos en la multiplicación. Si se fijan ustedes, jóvenes, nosotros que ahorita acabamos de hacer tanto la suma como la sustracción, nosotros mirábamos si eran signos iguales o si eran signos distintos para poder saber si yo sumaba o restaba. Igual caso va a suceder con la multiplicación. En la multiplicación nosotros vamos a ver cuando son, miren, de igual signo. Entonces vamos a tener una ley para cuando sean igual signo. Esto es muy importante lo que voy a decir en este momento, porque siempre tienen que ver esto antes de hacer la multiplicación. Entonces miren, cuando son de igual signo, voy a tener un ejemplo, positivo y positivo, mi respuesta va a ser positiva. Signo negativo y negativo va a ser signo positivo. ¿Por qué les estoy hablando esto? Porque vamos a ver otros ejercicios donde siempre tengamos el signo igual, multipliquemos números que son signos iguales, vamos a tener siempre positivo. Ya vamos a hacer ejemplos con esto para que ustedes puedan entender mucho mejor. Pero ahorita es muy importante que conozcan esto. Entonces, miren, jóvenes, cuando sean signos distintos, ¿qué va a suceder cuando sean signos distintos? Tengo positivo multiplicado por negativo o negativo multiplicado por positivo y siempre nos da negativo. Entonces recuerden eso para que ustedes no se aprendan de memoria esto, sino que signos iguales, positivo, signos distintos, negativo. Y vamos a ver cuándo se utilizan estas leyes de signos. Entonces, miren, siempre es signo negativo cuando son signos distintos. Entonces vamos a ver, en la multiplicación, también así como en la suma, que hablamos de diferentes propiedades, existen propiedades, que me ayudan a poder definir lo que son los números racionales, ¿verdad? Números racionales en este momento, que lo representamos nosotros en clase con una letra Q, ¿verdad? Que eso quiere decir que son racionales. Entonces me dice la definición, si tengo un número A y B, entonces cuando me dicen de letras A y B es porque es cualquier número, jóvenes, no importa. Y entonces esa E que está ahí significa pertenece. Entonces, jóvenes, dice, entonces, si yo tengo A multiplicado por B, su respuesta va a pertenecer a los números racionales. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 4 medios multiplicado por negativo 8 tercios. Miren, para que recordemos la operación de la multiplicación con fracciones. Multiplicamos el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. No se preocupen, este es un ejemplo. Adelante vamos a hacer ejercicios ya de esta manera. Entonces, miren, tenemos 4 multiplicado por negativo 8. Entonces, como les decía, la ley de signos. Signos distintos, miren. Lo que vamos a hacer, si son signos distintos, va a ser negativo. 4 por 8, 32, y 2 por 3, 6. Entonces, miren, así tenemos la respuesta final. Ya vamos a hacer ejercicio de esto, no se preocupen. Entonces, también tenemos lo que es la propiedad conmutativa. ¿Qué es esa propiedad conmutativa? Que no importa, jóvenes.
Yo puedo multiplicar, decir 2 por 3 va a ser lo mismo que tenga, por eso podemos ver aquí las manzanitas, ¿verdad? En este momento, que dice 3 por 2 es lo mismo que yo tenga 2 por 3. Esa es la propiedad conmutativa, que no importa. Igual que en la suma, la propiedad conmutativa. Entonces, un ejemplo que está acá, si me dice el primer número que pertenece a los racionales, el segundo número pertenece a los racionales, y yo tengo 3 cuartos multiplicado por un cuarto es igual a 3 entre 16, 3 16avos, o puedo tenerlo al revés, un cuarto multiplicado por 3 cuartos. No se preocupen, como les recuerdo, ya vamos a hacer ejercicios. Solo son ejemplos estos, para que ustedes puedan entender mucho mejor la propiedad. También está la propiedad asociativa, que dice que podemos juntar o agrupar como queramos los factores y el resultado será el mismo. Les recordé que el término de factores quiere decir que tengo los números que están multiplicando. Entonces, miren, si yo tengo un número, en paréntesis, ¿verdad? Miren el paréntesis, jóvenes, me funciona para enfocarme en esa operación, ya que tengo 3 multiplicaciones ahí. Entonces, miren lo que me dice el primero. A por B multiplicado por C es igual a multiplicado por B por C. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, aquí el ejemplo, para que lo puedan ver mucho mejor. Si yo tengo multiplicando 2 por 3 por 5, es igual a multiplicado que 2 por 3 por 5, ¿verdad? Miren, el paréntesis en el primer lado de la igualdad, si vean ustedes, en este lado, está enfocado en 2 y 3. Y en el otro lado está enfocado en 3 y 5. Entonces, para que podamos ver, 2 por 3 es igual a 6. Miren, por eso la flecha está ahí. Y bajamos el 5. Y después 6 por 5 es 30, ¿verdad? Entonces miremos el otro lado. Ahora nos enfocamos en el paréntesis en 3 por 5. 3 por 5, 15. Y 15 por 2 es 30. Entonces miren, la respuesta es igual. Eso es lo que me dice la propiedad asociativa. Que no importa cuál, digamos, de las multiplicaciones hago primero, su respuesta siempre va a ser igual. Eso es lo que me dice la propiedad asociativa. Entonces también existe, igual como teníamos en la adición, ¿verdad? Que existe elemento neutro. ¿Qué significa ese elemento neutro? Ahora aparece aquí como una imagen de una persona con un fantasma y digamos que es la misma persona. Ya lo vamos a entender mejor. Entonces dice que para un A que pertenece a Q, o sea, es decir, un número que pertenece a los racionales, tal vez estas notaciones se pueden ver un poco complejas, jóvenes, pero si se fijan, es bueno entenderlas también que dice para que podamos leer el texto también. Entonces, miren, A que pertenece a Q. ¿Qué significa eso? Que el A es un número cualquiera. El E que pertenece dice a los números racionales, o sea, aquellos números que son fracciones, aquellos números que son decimales, aquellos números que son enteros, no importa, positivo o negativo, no importa, jóvenes. Existe un único número elemento, ¿verdad? Un elemento neutro tal que, recordemos en la suma, que si yo sumaba con 0 cualquier número, me daba el mismo número, ¿verdad? Ahora, el elemento neutro en la multiplicación es el 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo 5 por 1, es 5, ¿verdad? O puedo tener 1 por 5, es 5. Entonces, el elemento neutro, jóvenes, es aquel número que al multiplicarlo, ¿verdad? Con el número del mismo número. Ese es el elemento neutro. Entonces, miren, el elemento neutro de la multiplicación es el 1. También existe lo que es el elemento inverso, jóvenes. El elemento inverso nosotros tenemos que para todo número A que pertenece a Q, existe el inverso multiplicativo. Entonces podemos ver que 1 entre A, que puede ser un número que pertenece a los enteros, entonces yo tengo A multiplicado por 1 entre A es igual a 1 entre A por A. Entonces yo sé que puede ser, digamos, muy, digamos, como confuso leerlo de esta manera. Entonces vamos a ver un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el inverso es, fíjense en esta fracción que tengo, 2 entre 4, y su inverso sería 4 entre 2. ¿Qué fue lo que hice? Cambiar el numerador con el denominador. Entonces, miren, ese es el elemento inverso de un número, digamos, de una fracción. Si yo tengo 2 cuartos, su inverso va a ser 4 medios. ¿Qué fue lo que hice? Cambiar el numerador con el denominador. Y su respuesta fue 1. Miren, otro ejemplo también, para que puedan entender mucho mejor el ejemplo que está acá arriba, es que si yo tengo el 4, ¿cuál es su elemento inverso del 4? Y eso es que voy a hacer yo, mover si recuerdan ustedes, abajo del 4 hay un 1, ¿verdad? Que está dividiendo. No importa, y yo voy a invertirlo. Va a quedar el 1 arriba y el 4. Entonces hago la multiplicación y me queda la respuesta 1. Entonces, para que ustedes puedan entender este elemento inverso. El inverso siempre es intercambiar el número del numerador con el denominador. Eso es siempre. Ahora, vamos a ver la propiedad absorbente. Entonces, así como dice el 0, ¿qué es eso? La propiedad absorbente, jóvenes, de todo número, digamos, racional, pero también nos dice aquí los enteros. Si yo multiplico cualquier número por 0, me da 0. Entonces, por eso se llama absorbente. ¿Por qué? Porque no importa el número que yo tenga, si yo multiplico por 0, me da 0. Entonces, no tengo nada.
Entonces, ¿cómo podemos ver esto, jóvenes? Si yo tengo, digamos, yo quiero multiplicar 6 veces 0, digamos, o lo podemos leer así. Si yo tengo, digamos, 0 manzanas y yo quiero multiplicarlas 6 veces esas 0 manzanas, ¿cuántas manzanas voy a tener? Nada, ¿verdad? Porque no tengo ninguna manzana. Entonces, así podemos ver ustedes, jóvenes, qué significa esta propiedad absorbente, que todo número multiplicado por 0 da 0. Ahora, esta última propiedad, jóvenes, que es la propiedad distributiva con respecto a la suma. Entonces, de igual manera, así como en el ejercicio anterior, que nos aparecía, digamos, la propiedad anterior, que era la propiedad asociativa, que es muy parecida. Entonces, si fíjense, si yo tengo 3 números cualquiera que pertenecen a los números racionales, entonces yo puedo hacer esto, miren, A, y enfocarme en lo que es B más C. Entonces, puedo hacer esa respuesta o puedo multiplicar A por B más A por C. Entonces, miren, es lo mismo. Aquí hay un ejemplo para que lo entiendan mucho mejor. Entonces, tenemos que 3 por 5 más 4. Tal vez ahorita en este tema no vamos a hacer combinación de suma y resta. Pero es muy importante que lo conozcan. Entonces, miren, 3 por 5 más 4. Miren, hago lo que está el paréntesis. Les recuerdo otra vez, el paréntesis me ayuda a poder fijarme qué operación hacer primero. Eso me ayuda el paréntesis. Entonces, miren, 5 más 4 es 9, ¿verdad? Y tengo 3 por 9, que es 27. Al otro lado, miren, si yo multiplico 3 por 5, que es 15, y multiplico 3 por 4, y después hago su suma, y miren, 27. Me da la misma respuesta. Eso es lo que me dice la propiedad distributiva con respecto a la suma. En este momento creo que en el tema no vamos a trabajar esta, pero más adelante tal vez la vamos a trabajar. Y tal vez la vamos a explicar mucho mejor. Entonces, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar con la